Vale, gracias, listo, bien, perfecto. Un segundo, yo aquí hago un poco la configuración del sonido. Bien, listo. Ok, bien, bien, bien. Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien en la tarde de hoy. Bueno, tenemos una semana, tenemos aquí 8 participantes, pero yo voy a arrancar de una vez, ¿listo? Entonces, bueno, pues nada, bienvenidos. Mi nombre es Juan David Arias, yo soy profesor de el Centro de Idiomas acá del Politécnico en Bogotá. El día de hoy nos está acompañando también el profe Dagoberto José. Él me estará ayudando por aquí en el chat, compartiendo una información con ustedes. Y bueno, entonces el día de hoy, este es una serie de webinars que venimos trabajando desde la semana pasada, que empezamos el lunes hace 8 días y hoy retomamos también con este webinar sobre cápsulas bilingües en acción, microlearning a través del material textual. Ujú, este webinar está enfocado pues puntualmente para trabajar todo lo que es texto. Ujú. El día jueves, y les recuerdo también la fecha, el día 14, estaremos con el profe Dagoberto para que él nos acompañe con la siguiente, con la parte 2 de este webinar, pues que venimos trabajando en conjunto con el profe. Em, bueno, vamos a revisar el día de hoy, vamos a revisar un poco lo que es microlearning, vamos a revisar unas herramientas para conectar con ejercicios bilingües, que es lo que nos interesa el día de hoy, ¿no? Pues cápsulas bilingües, poder conectar nuestros cursos y material que utilizamos normalmente en nuestras clases, poderlo conectar, llevarlo al inglés, que es lo que más nos interesa el día de hoy. También tenemos un ejercicio práctico donde les voy a proponer compartir una reflexión sobre qué materiales, qué clases, qué temáticas podrían ustedes llevar llevar al inglés y donde podamos utilizar esta herramienta de microlearning, en donde podríamos aplicarla. Y bueno, al final, pues una reflexión donde me gustaría escuchar o leer sus comentarios al final. Bueno, entonces el día de hoy también quiero comentar un poco, antes de arrancar en sí el webinar de cápsulas bilingües microlearning. Quiero también comentar un poco del por qué llegamos a estos espacios, ¿no? Por qué planteamos estos webinars. ¿Listo? Entonces, estos espacios son para que nosotros desde el Centro de Idiomas perdón, podamos ayudar y gestionar y conectar a través de ejercicios de actualización, donde podamos darles herramientas a todos los profes, les podamos dar una serie de acciones que puedan pensar, reflexionar y llevar a cabo dentro de la clase. Ujú. Entonces, pues, ¿no? Es este el espacio que nos convoca. Bueno, hablamos de las políticas del lingüismo del Politécnico, en el sentido que se busca fomentar esa parte, hablar de bilingüismo, pues no solo únicamente inglés, sino otros idiomas, pero bueno, obviamente para fines prácticos y precisos del ejercicio de hoy nos vamos a enfocar en cómo articular el inglés a través de nuestras clases y a partir de herramientas como estrategias como es microlearning o microaprendizaje. Ujú. Entonces, bueno, para tener en cuenta estos espacios también de actualización, para que vean de pronto otra forma de no incluso llevar de pronto no el inglés, pero de pronto una temática que ustedes tengan en sus clases, también tenemos aquí herramientas que les van a ayudar bastante y les dejo el dato también el día jueves con el profe Dagoberto nos va a mostrar también unas herramientas muy, muy interesantes que pueden aplicar. Entonces también les extiendo la invitación para el día jueves, si no han asistido a este webinar. Bueno, entonces también, bueno, arranquemos por aquí. Entonces, bueno, el objetivo del día de hoy es
presentar y aplicar los principios prácticos del microaprendizaje a través de cápsulas de aprendizaje adaptadas al contexto de aula universitaria. Nos vamos a enfocar en la incorporación de elementos bilingües textuales dentro de las dinámicas de la clase, ¿no? Para potenciar el aprendizaje. Vamos a hablar también un poco del contenido, de qué es microaprendizaje en sí, cómo se conecta con el bilingüismo. Vamos a revisar ciertos, vamos a revisar como elementos clave para crear una clase bilingüe, ujú, a partir, bueno, de este objetivo. Entonces, el contenido, bueno, como en la primera etapa vamos a mirar lo que son los principios del microaprendizaje en nuestro contexto universitario. Después vamos a dar una etapa de bilingüismo y microaprendizaje, cómo podemos conectar ambos elementos, cómo podemos articular esa parte del bilingüismo, el inglés, entiéndase acá en este caso, con ejercicios cortos, ¿no? Y aquí ya voy dejando un poco la idea de microaprendizaje, ¿no? Ejercicios cortos, pero ya vamos a ir definiendo esto más precisamente. ¿Listo? Y por último tendremos una tercera etapa, donde voy a mostrar unas herramientas y banco de ejercicios para la aplicación de esta clase bilingüe a través de microaprendizaje. Em, de esta forma, entonces, pues arranquemos primero con la primera etapa, ¿sí? Los principios del microaprendizaje y nuestro contexto, ¿no? Nuestro contexto de aula. Entonces, estas son las preguntas iniciales que de pronto como profes, pensamos al momento de decir, bueno, yo quiero, me motivé de pronto a incluir el inglés en mi clase o de pronto incluso para eh, momentos en el Politécnico, como por ejemplo la semana pasada tuvimos el English Week, de pronto para ese tipo de ejercicios también como si debo implementar el inglés nos surgen preguntas, ¿no? ¿Qué debo enseñar? ¿Debo enseñar inglés? ¿Debo enseñar mi materia? Entonces, lo que buscamos también en Centro de Idiomas es tratar de responder a estas preguntas utilizando pues estos principios como el que vamos a ver el día de hoy. Una pregunta que puede surgir, puede sonar algo, de pronto tengo que hablar siempre en inglés. Entonces, bueno, esto ya depende de cada uno, de nuestros conocimientos, de cómo nos sentimos con la lengua, pero de entrada, por ejemplo, con el principio de microlearning no es necesario. ¿Listo? No es necesario que nuestra clase sea de hora y media, 3 horas, 100% de inglés. No es la flexibilidad que em, tenemos con este tipo de principios, ¿no? De herramientas como microlearning. ¿Cómo integro ambos objetivos, no? Muchas nos planteamos normalmente en esta clase, tenemos un contenido, tenemos unos objetivos establecidos, entonces, cómo logramos conectar esos objetivos de mi clase, de mi contenido y además lograr conectar con el bilingüismo, ¿no? Como objetivos de lengua. Entonces, bueno, vamos a tratar de responder estas preguntas la, mediante el microaprendizaje, ¿listo? Mediante estos elementos, ¿vale? Entonces tengamos eso en cuenta para al final también un poco la reflexión final de estas preguntas. Entonces, bueno, este es nuestro contexto y especialmente, y agrego aquí un último comentario, pensar también que muchas veces la dificultad yace en que, bueno, mi grupo de estudiantes sí han estudiado inglés, no han estudiado inglés, así es muy variado el contexto del Politécnico en cuanto a los estudiantes y conocimiento de lengua. Entonces, claro, eso va a agregar, bien sea una dificultad o sea más bien facilite el ejercicio. Pero entonces, claro, todo esto lo vamos a ir logrando a partir de conocer nuestros estudiantes, de nuestros grupos, de las temáticas. Pero de entrada yo puedo decir que microlearning es flexible, ¿listo? Se adapta a este tipo de circunstancias donde tenemos estudiantes un poco más hábiles con el uso del idioma y otros que definitivamente de pronto están estudiando apenas o apenas están viendo cursos por fuera de la universidad, dentro de la universidad. Entonces, bueno, todas esas variables existen y la idea es, pues, con este principio de microlearning, tratar, ¿sí? De gestionar y llegar a hacer algo con el idioma inglés y nuestro contenido de clase. Bueno, entonces, continuamos por aquí. Y yo ya medio comenté un poquito aquí al principio sobre qué es microlearning, ¿no? Como
Por ahí teníamos palabras claves como cápsula, ¿sí? Información breve, la palabra microlearning ya nos va diciendo algo, microaprendizaje. Entonces, vamos a arrancar con un video. Voy a poner un video sobre muy... en un minuto nos van a explicar qué es microlearning, porque esto se va a conectar muchísimo al principio esencial de microlearning, ¿no? Pequeñas dosis de información. Entonces voy a poner el video, vamos a ver el video y vamos a ver de manera muy general qué es y después ampliamos en los conceptos. Eh, por favor, me confirman si se escucha el audio del video. Sí, señor, se escucha bien. Perfecto, muy amable, gracias. Listo, entonces vamos. Bueno. Claro, en un minuto nos explicaron que fue microaprendizaje, ¿no? Entonces, comentar dos cosas. Eh, entonces, siempre pensemos que microlearning va a ser estos ejercicios cortos de inicio o cierre de nuestra clase, no más de 15 minutos, resalto esa parte, 10, 15 minutos, y agregándole que la dificultad un poco, el reto, que ese ejercicio, ese ejercicio que planteamos, pues se haga a través de, no el español, sino del uso del inglés. Ahí es cuando de pronto la dificultad aumenta, ¿no? Entonces, grosso modo, bueno, microlearning se resume en esas cápsulas, píldoras de información breve y concisa que cumplen o tienen un objetivo principal y hace parte pues ya de un currículo más de un tema, de una temática más amplia. Ujú. Destacar obviamente que este tipo de herramientas, bueno, herramientas no tanto, sino este tipo de principios, de técnicas, ha tomado bastante fuerza, especialmente a través del aprendizaje virtual. Después del COVID también empezó a tomar mucha fuerza, especialmente hoy en día que tenemos estudiantes, pues que no nos vamos a mentir, se distraen muy fácilmente con el celular, con los equipos, tu atención se pierde muy rápido. Entonces, digamos que este tipo de principios nos ayuda a nosotros poder cómo llegar a a esta población, tratar de hacer algo con ellos en un momento breve y que pues la información más precisa quede ahí principalmente. Obviamente, pues no defiendo que todas las clases sean microlearning y que todos los temas se puedan volver microlearning, pero sí nos ayuda como un ejercicio incluso introductorio a la temática. Bueno, entonces ya vimos una clase como un microlearning, cómo empezaría de pronto una clase presentando, por ejemplo, a través de un material audiovisual como el que yo presenté, pero no, obviamente yo me voy a enfocar más en el contenido textual y quiero resaltar ciertos elementos, ¿no? Que es teóricamente hablando, microlearning es aprendizaje en pequeñas dosis, cápsulas, píldoras, como deciden llamarlo. Nace como una manera de gestionar contenido explícito, pero contenido muy amplio, temáticas un poco densas en cuanto a tiempo, temáticas. Entonces nos ayuda, por ejemplo, a separar todo por bloques. En vez de entregarle todo al estudiante de una vez, microlearning nos ayuda a separar y tener la información, como se dice, en cápsulas. Ujú. El microlearning es una herramienta de aprendizaje que comúnmente suele vincularse con tecnologías digitales y móviles. ¿Listo? Entonces, la facilidad hoy en día que tenemos, tanto profes como No tenía estudiantes la para... carga cognitiva, bueno, frente a... Sí, profe, ¿te escucho? Ah, no, ok. Pensé que el profe iba a hacer el comentario. Entonces retomo aquí que la facilidad que tenemos para conectarnos con
a través de Internet, tener acceso a información continua, pues hace de esta herramienta de microlearning incluso más útil. Em, entonces, bueno, estos son los principios, ¿no? Entonces, la idea también es pensar en sus características, ¿no? Porque es tan provechoso a nivel de tener, por ejemplo, una actividad de inicio de clase, de pronto un cierre donde queremos comprobar si el estudiante entendió puntualmente ciertos conceptos, ciertas teorías, de pronto ciertos ejercicios. Entonces, bueno, es un aprendizaje formal, flexible, ¿m? Que no dura más de 15 minutos, 10, 15 minutos. Es un contenido breve y concreto, no se le pide ser al estudiante más allá de algo que pueda preparar en esos 10 minutos. No es tarea tampoco. Ujú. Se busca, pues, como mencioné anteriormente, de pronto resolver problemas, eh, mirar algo muy puntual de la clase, que sea contenido que él pueda el estudiante volver, mirar durante el semestre, durante el corte. Y, y aquí aquí un elemento muy importante que no se mencionó en el video, pero que sí lo menciono, es la idea de fomentar la interacción. Y especialmente acá, cuando decimos que, bueno, ahí tenemos que trabajar el bilingüismo, no tenemos que trabajar el inglés. Entonces, ahí tiene que pensarse un poco también esa relación de cómo el estudiante interactúa con sus compañeros para llegar a lograr hacer algo durante esos 10 15 minutos, ¿no? En la interacción a través del idioma. Entonces, la importancia no solo de decir, como, bueno, vamos a hacer algo individualmente, pero también compártelo con su estudiante, con su compañero, y si se puede hacer a través del inglés, pues es mucho, es mejor en este sentido, ¿no? Porque fomentamos esa interacción, que el estudiante pueda escuchar al otro y pueda también dar sus comentarios. Pero entonces estas son las características que engloban lo que es el microaprendizaje y ya lo vamos a conectar un poco también con el principio del bilingüismo, de enseñanza de inglés. Pero me quiero quedar aquí un segundo y decir que el microaprendizaje no reemplaza, ¿cierto? El aprendizaje macro. Es más bien un complemento. Entonces, no quiero dejar aquí el mensaje que las clases deben volverse todas microaprendizaje de momentos muy de 15 minutos de trabajo, ¿no? Sino también hay momentos, espacios donde el estudiante tiene que concentrarse por cierto tiempo, ver unas temáticas que lo reten a él también a trabajar por más tiempo, ¿no? Pero entonces, pues aquí sí hago la salvedad, pensando más bien es para microlearning como ejercicios de introducción de temas o de pronto de cierre de clase que nos ayudan ahí a bajar la carga también cognitiva, ¿no? De todo lo que pueda volverse un poco tedioso en la clase o teóricamente hablando, por ejemplo, si es una clase de teorías, si es una clase de conceptual, de pronto digamos que microlearning no aplica tanto, pero si son más ejercicios prácticos de resolver problemas, análisis de situaciones, microlearning es una muy buena herramienta. Bueno, entonces teniendo en cuenta pues estos principios, estas características generales, vamos a la segunda etapa de lo que es el eh, microaprendizaje. Lo vamos a conectar con el principio de enseñanza de una lengua. Entonces vamos a revisar aquí cómo podemos o qué herramientas y qué debemos tener en cuenta al momento de pensar en nuestro ejercicio de microaprendizaje bilingüe. Entonces, el microaprendizaje, voy aquí a leer un momentico y vamos a explicar y mirar, revisar unas temáticas. El microaprendizaje como herramienta de integración de lengua y contenido permite la simplificación de la información en microcontenidos ideales para trabajar la comprensión y retención de elementos del idioma inglés o de otro idioma, el que sea, no tiene que ser estrictamente inglés, a través de elementos visuales como videos cortos, vocabulario, escenarios, textos, entre otros. Entonces, aquí empezamos a ver la conexión entre la importancia del tipo de material que le vamos a dar al estudiante y qué tipo de material va a utilizar para desarrollar su actividad. Entonces, conmigo, pues vamos a mirar cómo qué tipo de material textual nos ayuda a crear ese vínculo entre microaprendizaje y bilingüismo. Y bueno, aquí pues, de nuevo les recuerdo que el material audiovisual va a estar a cargo del profesor J. Dagoberto el día jueves. Pero entonces, yo planteo aquí unos 5
principios a partir de mi experiencia como profe de inglés, que es mi área principal, de profesor de idiomas. Yo planteo estos como cinco prácticas, sí, proceso de práctica al momento de pensar, ok, ¿cómo voy a desarrollar mi clase, ¿no? ¿Cómo puedo introducir contenido bilingüe? Entonces, obviamente vamos a identificar una temática, vamos a determinar que sea conveniente la asignatura, que se pueda practicar en inglés. Lo que decía antes, si vamos a ver de pronto un seminario teórico respecto a una temática muy específica, de pronto ahí en este caso no aplica tanto, ¿no? Porque el microaprendizaje pues trata de ser más práctico. Obviamente siempre de alguna u otra manera se podrá, pero a través del inglés es mejor trabajar con elementos un poco más sencillos. Hay que diseñar de actividades, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que cómo voy a crear esos micro contenidos, ¿no? ¿Qué voy a hacer con ese diseño? También hay que pensar un poco en proponer soportes. Y aquí esto es un principio muy importante en pensar en cuál es el andamiaje, ¿no? ¿Cuáles van a ser em, esa ayuda, tanto teórica como de lengua, que le va a dar al estudiante para que él pueda desarrollar su trabajo? Esos andamiajes, como llaman, scaffolding en inglés, esos elementos que él va a ayudar va a utilizar para poder escalar. Entonces ahí, en este caso, tendremos que pensar no solo en los andamiajes de nuestra clase, nuestro contenido, sino también andamiajes de lengua, ¿no? Por ejemplo, frases clave, vocabulario clave, ujú, por ejemplo, oraciones de tipo, oraciones que ellos puedan utilizar para expresar sus ideas. Y todos esos elementos hay que ofrecérselos a los estudiantes para que no empiecen desde cero, ¿no? Que empiecen ya a utilizar lo que ven visualmente textualmente, lo puedan convertir, por ejemplo, en un ejercicio donde puedan decir dos, tres frases, escribir tres, cuatro ideas, dar una opinión. Entonces ya vamos a ir a ver cuando veamos el apartado de herramientas, vamos a ver cómo conectamos este principio del andamiaje con aspectos prácticos. Em, bueno, obviamente tenemos que tener en cuenta la cuestión del ejercicio, ¿no? Como, bueno, ¿qué espero yo, que los estudiantes hagan con esa práctica y ese contenido? Quiero que me escriban, me digan algo, se graben. Entonces, ¿cuál va a ser ese producto que van a desarrollar a través de ese ejercicio, esa mini instrucción, ¿no? Aquí, entonces, en este caso lo vamos a poner todo en términos mini instrucción, mini contenido y mini ejercicio. Obviamente, entiéndase mini como algo muy puntual y muy específico, una temática. ¿Listo? No es tampoco salir a hacer algo mini en el sentido de que sea algo muy genérico. Y por último, bueno, cómo voy a evaluar los resultados, lo que ellos hacen, porque bueno, como profes podemos decir, ok, yo puedo evaluar lo que ellos me dicen respecto a la temática de mi clase, pero a veces de pronto no contamos con el suficiente conocimiento en inglés para decir cómo utilizaste correctamente esta forma verbal, utilizaste correctamente este vocabulario o lo pronunciaste de la manera correcta. Sí, digamos que ese es un poco ya ir más allá. Pero vemos que existen herramientas hoy en día como la IA que nos ayuda a entregar esa retroalimentación de esos elementos de uso del idioma para el ejercicio. Entonces ahí en la evaluación también podemos pensar como, bueno, yo cómo voy a darle feedback a mi estudiante en esa retroalimentación del ejercicio corto. Le puedo dar la instrucción que, por ejemplo, hable, que se grabe, por ejemplo, y que a partir de esa grabación se escuche, lo escuchamos en grupo, por ejemplo, o podemos incluso hasta incluir herramientas de IA que nos puede entregar feedback si les damos el prompt correcto. Entonces eso lo vamos a ir mirando aquí en el ejercicio de herramientas y elementos que podemos utilizar como profes en la clase y los mismos estudiantes también para hacer su producto, ¿no? Para dar ese producto final de esa micro instrucción. Bueno, entonces, ya como para resumir mentalmente, para que nos tengamos una idea
hacia dónde vamos con toda esta información, que el andamiaje, que el objetivo de lengua, que el tipo de material que voy a ofrecer, ¿sí? Todos estos elementos que, bueno, pueden volverse confusos. Lo que yo quiero hacer es más o menos resumirlo en los siguientes 6 puntos, ¿no? Entonces, un microaprendizaje bilingüe, pues, obviamente tendrá su parte de planeación, donde vamos a plantear un objetivo dual, un objetivo de contenido y un objetivo de lengua. Entonces tenemos que decir, ok, ¿qué quiero que mi estudiante haga con lo que se ve en clase, con esa materia, temática, y cómo lo va a transmitir a través del uso del inglés y qué objetivo va a cumplir con ese vocabulario? Entonces, siempre hay que plantear ese objetivo dual para que el aprendizaje sea significativo y no solo quede como en, por ejemplo, que le doy al estudiante el material, lo lee y a partir de esa lectura en inglés, por ejemplo, responde 2 preguntas. Entonces, ahí es la necesidad de plantear objetivos de lengua. Lo segundo, el texto, el material, ¿no? Aquí como estamos trabajando un texto, pues qué texto auténtico vamos a fomentar. Entonces recuerden que la idea es trabajar con cosas muy puntuales. Estamos trabajando en lectura, de pronto revisar una parte específica de esa lectura que podamos trabajar, ¿no? Por eso yo hago la sugerencia de un fragmento de 3, 4 líneas, tomado obviamente de un material real que podemos adaptar para fines del ejercicio, pero siempre tomemos el material real, que los estudiantes reconozcan. Por ejemplo, tenemos profes que mantienen mucho material, tienen lecturas y a veces puede pasar que están en español y quieren adaptarlo. Entonces, ahorita también vamos a ver unas herramientas para hacer esa adaptación del material eh, para volverlo en inglés, sin necesidad de pasar por un traductor, bueno, pasando por un traductor, pero una IA de traductor que es en sí muy bueno, ¿sí? Es decir, hoy en día las traducciones de IA pues, no son las mejores, pero para estos ejercicios concretos, puntuales y cortos, la IA nos ayuda bastante. En el caso, pues, que tengamos material en español. Hay que tener en cuenta también hasta qué punto quiero yo que la actividad rete colectivamente hablando del estudiante. La sugerencia se hace desde la teoría del microaprendizaje, los autores que estudian esa enseñanza y aprendizaje de idiomas sugieren que para este tipo de ejercicio la carga cognitiva corresponde a un 80-20, es decir, 80% comprensible y 20% información nueva. Nuestro caso, podríamos decir que ese 80% va a ser el contenido de nuestra clase, de la temática, ¿sí? Lo que estamos enseñando, y ese 20% nuevo va a ser esa información de lengua que se le va a entregar al estudiante para que desarrolle la actividad. Puede ser, por ejemplo, a través de las herramientas de andamiaje, ¿no? De los elementos de andamiaje. Entonces se hace esta sugerencia para que no quede más como, que no quede al revés, ¿no? 80% inglés, 20% contenido, de pronto ahí sí se pierde un poco el objetivo. Y tener tareas con propósito. Entonces yo daba el ejemplo hace unos instantes que de pronto damos un texto, un material donde se le dice al estudiante lea y responda 2, 3 preguntas. La idea es pues lograr hacer algo un poco más práctico en el sentido de que el estudiante pueda fomentar ciertas capacidades de pensamiento, de análisis, reflexión, propuesta. Y eso pues se logra si se plantea desde la parte de objetivos, ¿no? De qué objetivo, de qué va a lograr, de lo que se quiere hacer, para que no quede, pues, tampoco como en un ejercicio muy de responder y ya. Producción, bueno, tenemos la producción inmediata, pues uso de inglés, bueno, a ver, digamos que esto es puede ser que le pidamos al estudiante que en 1, 2 minutos nos responda, nos dé respuesta a pregunta, especialmente si son estudiantes que su inglés no está aprendiendo inglés, ¿no? Que no tienen muchas bases, de pronto ser muy concisos y precisos con la información. Ujú. Y dar, pues, ejemplos prácticos, ¿no? Y esto, pues, se conecta con el material, ¿no? Que sea material real, que pueda tomarse con ejemplos concretos y reales.
Esto del uso del inglés en un minuto, bueno, esto va a variar también para el tipo de ejercicio, pero lo que quiero demostrar acá o que no entendamos es que dependiendo el nivel del estudiante, pues así va a ser su respuesta, ¿no? Tampoco podemos exigirle una respuesta muy elaborada, muy larga, pero otros estudiantes que su uso del inglés no es mejor por motivos que no hayan estudiado inglés, no ven inglés muy seguido. Y bueno, eso es también conocer un poco el tipo de población que tenemos. Y bueno, y por último, ya pues el tipo de tarea, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que el estudiante haga? Claro, puede ser que en esta micro ejercicio se le plantee responder a tres preguntas utilizando ciertos andamiajes lingüísticos y enfocado a cierta situación. Como puede ser algo un poquito más sencillo de manera escrita, que lo comparte, lo lee en voz alta con sus compañeros. Entonces ahí vamos reforzando diferentes elementos que se van planteando en objetivos iniciales, pero siempre buscando la parte práctica, ¿no? Que haya un ejercicio práctico en ejercicio y no es que quede como escribo dos cosas, el estudiante lo queda para él y pues eso fue todo, sino que logren hacer algo con la lengua, con el inglés. ¿Mm? Bueno, entonces, como en resumidas cuentas, vemos que el microaprendizaje es práctico y flexible en el sentido que podemos adaptarlo y conectar a temas muy específicos y trabajarlo en contenido muy específico, ¿sí? Que tenemos ciertos principios de enseñanza de planeación y desarrollo de material bilingüe, ¿no? Teniendo en cuenta que los objetivos, unas características de las tareas, que tengamos en cuenta, así que carga, hasta qué punto queremos que el estudiante haga. Entonces, esta combinación de elementos en la práctica, pues es lo que va a hacer que nuestra lección de microaprendizaje, nuestro microaprendizaje bilingüe, sea fructífero, ¿no? Que tenga como, que el estudiante sienta, vea que, ok, se hizo algo y uno como profe pueda obtener un resultado a partir de eso. Entonces, bueno, digamos que teóricamente hablando, pues estos son los elementos que vamos a tener en cuenta para el ejercicio que vamos a hacer hacia el final, pero sí me gustaría indagar también un poco, andar un poco en ese tipo de herramientas, elementos que podemos utilizar para adaptar material ya existente, para presentarle al estudiante información continua, por lo el mismo principio, la característica que dijimos al principio, ¿no? Que es de fácil acceso, que es que puede ser consultada en cualquier momento. Y también quiero presentarles una herramienta que nos permite muchas veces encontramos material muy bueno en español, un video o un audio, ¿cierto? Que puede que tenga la temática que queremos, pero de pronto hacer el trabajo de traducirlo al inglés, presentado en inglés, pues es tedioso, puede que quede mal. Entonces también vamos a ver una herramienta de cómo podemos volver todo ese material audiovisual, perdón, audiovisual en materia en texto, ¿no? Básicamente en una transcripción en inglés, por ejemplo, para el caso del español. Entonces, yo sugiero que tengamos en cuenta pues tres herramientas claves que pueden ser, por ejemplo, la inteligencia artificial. En este caso, pues yo trabajo y sugiero chat GPT o GPT. Por qué es bueno en este caso? Porque nos puede ayudar a nosotros a crear nuestra lección, nuestro ejercicio de micro aprendizaje bilingüe. Bueno, por estas cuatro características. Primero, simplifica contenido muy complejo. Cuando lo que les decía, que la carga cognitiva sea equivalente 80-20, ¿no? De pronto sí tenemos cuestiones que en español se presentan de manera compleja, la inteligencia artificial es muy buena para hacer como esa simplificación del contenido. Obviamente, dándole la instrucción de que estamos preparando una clase de tipo de microaprendizaje bilingüe, donde estamos trabajando esto puntual y que la idea es presentarlo de manera sencilla en inglés, para que el estudiante pueda leerlo y pueda comprenderlo. Ujú. Nos diseña instrucciones también, nos diseña instrucciones claras. Muchas veces de pronto lo que más queremos en este tipo de ejercicios de microaprendizaje bilingüe es que la información sea muy clara, que el estudiante apenas lea sepa lo que va a hacer. Entonces, las instrucciones cuando uno les da el programa de inteligencia artificial, especialmente el ChatGPT, da instrucciones muy claras de lo que hay que hacer.
¿sí? Diseñar, pensar, decir este tipo de instrucciones, donde el estudiante sabe exactamente qué es lo que debe hacer. Ujú. Proporciona feedback, claro, especialmente si nosotros hacemos un ejercicio de escritura. Ujú. Muchas veces le podemos decir, ok, el estudiante hicimos el ejercicio, lo leímos en clase, lo compartimos con compañeros, el profe, por ejemplo, dio la retroalimentación del contenido como tal, pero queda un poco la duda, ¿no? Que, ok, sea que si está bien escrito, utilice las palabras correctas. Entonces, ChatGPT puede ser también este corrector, no solo estilo, sino de proporcionar feedback al momento de escribir. Ujú. Entonces, te puede decir al estudiante como, ok, pasa este mismo texto por la IA, le damos obviamente un prompt definiendo la situación, que es un estudiante con ciertas características, que este es el texto que escribió, que haga, teniendo en cuenta su nivel, ujú, y que lee como los comentarios puntuales por ejemplo, gramaticalmente, estructuralmente, semánticamente, cómo quedó el texto. Ujú. Eso hasta incluso se podría hacer en clase entre todos. Ujú. Bueno, eso ya sería como una extensión del microaprendizaje, pero podría ser, ¿sí? Y como último elemento, pues genera actividades de contexto. Esto es más como para nosotros, profes, de pronto que tenemos ya el material, tenemos el contenido, ujú, pero no sabemos cómo de pronto conectar ese texto a un ejercicio más puntual, ¿no? Que genere una actividad. Aquí hay que ser muy precavidos, ujú, porque toca pensar también, bueno, si esta actividad que me genera sí cumple con los objetivos que quiero lograr. Entonces ahí es también trabajar con el prompt y cómo vamos a generar esa actividad. Ahora, esto en cuanto a como al diseño inicial, ¿no? La idea del propósito del ejercicio, ¿no? Las actividades, simplificar contenido, ujú, más que todo contenido escrito, ujú, contenido escrito, y proporcionar feedback. Ahora, tengo también existe una herramienta que es Turbo Scribe, que nos ayuda a transcribir audio y video a texto, utilizando obviamente pues herramientas de IA. Ujú. Este nos ayuda a transcribir audios automáticamente, generar transcripciones, traduce transcripciones y crea incluso subtítulos. ¿Mm? Entonces, yo quiero mostrarles cómo funciona esta herramienta para que la tengan en cuenta al momento de diseñar su clase, encontrar ese material real del que hablábamos al principio y les voy a dar un pequeño tour de cómo funciona al momento real y cómo lo podemos adaptar, cómo lo podemos aplicar. Entonces, vamos a dejar aquí en el chat, voy a dejar aquí el link de esta página. ¿Ok? Y yo aquí voy a hacer un ejercicio muy sencillo de cómo puedo a partir de un audio, un video de YouTube en español, por ejemplo, generar una transcripción de ese contenido en inglés y, por ejemplo, cómo se podría adaptar ya a un ejercicio de microaprendizaje. Ujú. Entonces, voy aquí a compartir la página web. Ok, es este. Sí, listo. Ujú. Bueno, entonces, este es el espacio de Turbo Script. Entonces, comentar dos cositas antes de. Es un, eh, es una herramienta que tiene tres usos diarios, ¿sí? O sea, pueden crear tres transcripciones diarias, ¿ok? Si es de forma gratuita, lo que desean pagar, pues ya es ilimitado. Pero es un muy buen es una buena herramienta, aunque pues esté limitada a tres audios, porque nos crea pues una lista. Por ejemplo, estos son audios que yo he empleado en mis clases, con estudiantes que les va a mostrar un video, vamos a escuchar un audio, ujú, y yo empiezo a planear actividades con esa transcripción del audio. Ujú. Les puedo decir, por ejemplo, aquí yo tengo este ejercicio de Family Trip. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, la idea es que aquí en la pantalla el botón azul dice transcribir documentos. Lo que hacemos es que le damos clic aquí y él tiene varias opciones de cómo podemos subir ese audio o video. Ujú. Uno puede ser buscando directamente ese audio que tenemos en nuestro computador. Ujú. Entonces aquí yo tengo, pues, por ejemplo, varios. Ok. Por ejemplo, no sé, tengo este aquí, lo selecciono y él automáticamente va a subir al sistema. Ujú. Ese es un audio que originalmente estaba en inglés, pero entonces si ustedes, por ejemplo, tienen audios que están en español, pues lo pueden cambiar acá.
buscan español, ¿sí? Y le pueden dar clic ahí para que la IA reconozca que es español, ¿listo? Y les genere correctamente la transcripción. Nos dice el tipo de transcripción, una transcripción rápida, balanceada o precisa. Yo sugiero siempre ir con la opción precisa. Toma unos minuticos, pero tampoco va a ser muy largo. Ujú. Y tenemos pues otras características incluso que podemos agregar, ¿no? Por ejemplo, reconocer hablantes. De pronto tenemos un audio donde dos, tres, cuatro personas están hablando. Entonces yo le marco esta opción y le digo que en ese audio hay hasta, por ejemplo, no sé, cuatro hablantes. Cuestión que cuando él me genera la transcripción de ese audio, voy a ver, me va a decir speaker 1, 2, 3 and 4. Y ya sé que ahí está dando cada personaje. Ujú. Puede transcribir el audio original del inglés. Entonces, lo que les decía un poco las traducciones, ¿no? Entonces, si a mí no me sirve mucho que el audio sea en español. Entonces, lo que voy a decir es que, ok, deme ese audio que está originalmente en español, transcríbamelo y de paso me lo deja en inglés. ¿Mm? Entonces, muy buena herramienta también. Ujú. Y bueno, de pronto aquí, si de pronto hay ruido de fondo o como errores, pues de pronto incluso nos puede ayudar ahí a remover ciertos errores de audio. Ujú. Entonces tenemos todas estas herramientas como características para que el audio lo genere. Pero entonces, por ejemplo, digamos que no tengo el audio, pero sí tengo un video. Entonces también podemos trabajar con un video. Por ejemplo, aquí donde vemos este link, ¿m? Yo le puedo dar acá y puedo importar ya sea el link desde YouTube, Dropbox, Drive, Facebook o cualquier otro tipo de esos de medio donde tengamos el video. Bueno, yo, por ejemplo, tengo un link, ¿cierto? Tengo un link de, por ejemplo, una situación que pasó hoy con Trump, ¿cierto? Yo quiero que hoy vamos a ver con mis estudiantes algo relacionado con Trump. Entonces es una noticia ¿de qué? De un medio en español. Ujú. Entonces lo copio. Está en español, ¿no? Está en español. Entonces lo dejo acá, copio el link, lo importo. Va a tomar unos segundos para generar como el script. Ajá. Y bueno, aquí ya nos dice Trump de 48 a Irán para lograr un acuerdo sobre Hormuz, ¿no? Una temática normal. Sé que está en español, bueno, entonces lo que hago es acá irme a español. Ujú. Le digo que solo hay no hay más de un hablante, entonces quito esta opción. Pero si le digo que por favor me lo traduzca al inglés, le doy la opción acá, transcribir al inglés y le damos transcribir. Entonces él va acá a crear nuestro espacio. Ujú. Y bueno, ahí va a tomar un tempito para generar el documento. ¿Listo? Entonces, digamos, el Java 25, bueno, yo creo que de pronto si alcanzamos a explorarlo, sí, 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 podemos explorar. Entonces, bueno, aquí ya utilicé, si vemos aquí a un lado, a este lado, ya vi que utilicé mi primer uso diario, ¿ok? Y aquí ya me da la información de que está listo. Entonces, ¿qué hago acá? Ya quedó la transcripción. Lo que voy a hacer es que la voy a abrir. Y miren que el audio, el texto me lo presenta en inglés, ¿cierto? Y aquí incluso tenemos el mismo audio que yo saqué de YouTube, lo tenemos aquí para confirmar la información, ¿sí? El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con desatar un infierno si Irán no llega a una... Bueno, ese es el audio del video, ¿no? Que está en español y aquí él ya nos traduce al inglés. Ujú. Entonces, porque es una muy buena herramienta para trabajar, por ejemplo, como microclases. Porque podemos, primero, descargarlo, por ejemplo, como PDF, como un documento de Word o incluso como un blog de notas. Ujú. También lo que podemos hacer es que lo podemos conectar directamente con chat GPT para empezar de pronto a construir la instrucción, ¿no? Por ejemplo, le podemos decir al estudiante que leyendo los primeros minutos de este texto haga un comentario sobre la situación, por ejemplo. Entonces le damos la interfaz, le podemos conectar con ChatGPT para que utilice esta información y la vamos a ir adaptando. ¿M? Pero eso es la conexión tan chévere que tiene ahí. Em,
Entonces, bueno, esto es una herramienta que, lo que digo, no es que vayamos a trabajar en una clase todo lo que dice la noticia en inglés, porque va a ser cognitivamente hablando muy cargado, ¿sí? Pero entonces yo como profe puedo decir como, ok, yo quiero trabajar la primera parte, ¿no? Para de pronto estudiar lo que dice prompt, ¿no? Por ejemplo, una clase de ciencias políticas. Ajá. Quiero ver cómo los estudiantes interpretan las palabras del presidente en este tipo de situaciones, o si estoy hablando de X tema relacionado a Hormuz o al contexto actual, pues me ayuda a mí para ver cosas muy puntuales, ¿no? Hacer trabajo muy puntual. Entonces ahí podemos generar material auténtico, traducido y conectado también con unos objetivos específicos. ¿Mm? Y bueno, pues aquí nos queda incluso el audio de ese video. También se lo podemos incluso hasta presentar a los estudiantes, podemos abrir nuestra página, podemos hasta escucharlo en español y que lo lean en inglés. Podría ser un ejercicio también, ¿listo? Que para conectar. O incluso también podríamos hacer un ejercicio donde ellos de pronto se les da el texto, por ejemplo, esta primera parte, ujú, y se les quita cierto vocabulario clave. Ujú, se les deja como un ejercicio de lectura. No lean y pongan la palabra clave que corresponda al contexto. Podría ser, ¿no? Es una sugerencia. Bueno, y así tenemos bastantes herramientas. Bueno, tenemos nuestra herramienta de Turbo Script. Ujú. Y por último, de pronto ya para profes de pronto que les gustaría ir más allá, también esto nos genera subtítulos. En dado caso de pronto que tengamos un video, aquí en la opción que dice CC, nos crea un documento de subtítulos que podemos agregar a videos, ¿cierto? Y la última característica que se me olvidó mencionar es que si volvemos aquí al inicio, también tenemos un ejercicio donde nosotros podemos grabarnos. Ujú. Nosotros podemos grabarnos en español y transcribir lo que decimos y pasarlo al inglés y presentarle esa transcripción al estudiante como en una clase. Ujú. También es una opción que tiene esta herramienta también para que, o incluso pedirle a los estudiantes que ellos mismos hagan ese ejercicio. ¿Mm? Bueno, eso en cuanto a esta herramienta que es bastante interesante para llevar ese material visual a lo textual, ¿no? Que también puedan ver ellos hacer con ese material. Listo. Ok, y ya quería también aquí terminar con otra herramienta que yo tenía aquí para trabajar esa parte de conectividad, fácil acceso, ¿no? Que sea útil para el estudiante, que lo pueda revisar en cualquier momento. Ujú. Entonces, yo rápidamente vuelvo acá. Y me queda la aplicación de Notion, ¿ok? Notion tiene muchísimas funciones, como casi una agenda personalizada donde yo puedo crear diferentes páginas, puedo hasta hacer páginas web con esto, compartirla con los estudiantes, pero pues lo que quiero es compartir con ustedes como ese ejercicio puntual para presentar las actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, Notion permite organizar contenido en bloques pequeños, es fácil de compartir, combina texto, tareas, interacción y pues los estudiantes pueden acceder a él en cualquier momento desde que esté habilitado. Ujú. Es una muy buena herramienta. ¿Listo? Entonces voy a compartir con ustedes esa herramienta, pero lo voy a hacer con el siguiente ejercicio. ¿Listo? Les voy a mostrar cómo funciona Notion a partir del siguiente ejemplo. Ujú. Entonces, em, como herramienta y ya finalmente termino con esto para un momento volver con Notion, para conectar ambas cosas, Notion y los tipos de ejercicios que les voy a presentar. Entonces, como estamos viendo ejercicios textuales, yo hago una sugerencia de cómo podemos conectar lo textual con la práctica. Ujú. Aquí yo les presento un banco de ejercicios textuales para la aplicación. Entonces les voy a presentar como cinco tipos de ejercicios que podemos utilizar en clase, ¿no? Entonces, el primero, por ejemplo, es error de sentido. Ujú. Yo tomé un texto original, les di un microtexto, como lo pongo ahí, ¿sí? Entonces les doy el microtexto en inglés como mi ejemplo. ¿Sí? The company increase prices to attract more clients, ¿sí? Y les planteo la tarea, ¿no? Que es la parte importante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esa información? Entonces yo les planteo unas preguntas, ¿no? Les puedo plantear lo siguiente. ¿Qué está mal con la idea?
¿Tiene algún sentido la frase anterior? Perdón, me comí el aire ahí. Si no, ¿y por qué? ¿Hay alguna contradicción en el texto? Si no, ¿por qué? Entonces, claro, yo ahí lo que estoy buscando es sus análisis del contenido presentado en inglés. Ujú. Y obviamente yo hablé mucho al principio de herramientas de apoyo. Entonces, esas herramientas de apoyo que yo veo para el ejercicio pueden ser, por ejemplo, estas de palabras clave, frases claves que ellos puedan utilizar. Ujú. Como that doesn't make sense or ¿sí? Ese es como el andamiaje que ellos van a utilizar para desarrollar el ejercicio. Tenemos otro elemento, por ejemplo, como decisión rápida. Les doy otro microtexto. Ujú. Ellos lo leen. La tarea es, por ejemplo, preguntar, ok, what will you do? Ujú. Y miren que yo voy alternando con preguntas en español e inglés, ¿sí? Para que no sea necesario estrictamente todo en inglés. Ujú. Les doy unas herramientas de apoyo, como unas, por ejemplo, unos ejercicios, palabras como I will, I want. Sí, porque lo que yo quiero aquí fomentar es el lenguaje funcional y la toma de decisiones, ¿no? Tengo ahí mis dos objetivos. También podemos tener así tipo poquito más complejo, tipo de pregunta oculta, donde tendrán que inferir. De nuevo les doy una situación, un microtexto, ellos lo leen, genero la tarea. Yo usualmente siempre genero la tarea a partir de preguntas, pero podemos utilizar otro tipo de recursos, ¿no? Pero yo siempre opto por las preguntas, ¿no? Le puedo preguntar, ok, ¿qué pasaría si esta situación continúa o por qué es peligroso esta situación para el mercado global? Hablando, por ejemplo, una clase de economía, ¿no? Les doy unas herramientas de apoyo, entonces le digo, por ejemplo, piensen acerca del precio del gas, ujú, piensen acerca del precio del crudo, piensen en términos de decisiones políticas, ¿no? De situaciones actuales. Ujú. Y pues el potencial aquí es inferir y comprender hechos. Entonces, esto es lo que decimos cuando tenemos que conectar ambos elementos de clase en el contenido y lo que van a hacer, el producto que van a hacer y hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Van a inferir, van a analizar, van a producir, ujú, van a interactuar. Y bueno, tenemos otras dos herramientas que ya con esto cierro. Podemos decir, por ejemplo, donde tengan que escribir la idea, ujú, que, por ejemplo, con sus propias palabras digan o reescriban la idea, no el argumento. Si les doy, por ejemplo, otro microtexto, les digo, ok, su tarea es decir esto de otra manera, pero que exprese la misma idea. Ujú. Herramientas de apoyo, por ejemplo, si es mucho de vocabulario, por ejemplo, decir, ok, vamos a utilizar este tipo de vocabulario de negocios como market share, market value, exactamente. Y bueno, lo mismo que busco acá, una reflexión lingüística y comprensión del mensaje, ¿no? Ahí tenemos esos elementos. Y por último, bueno, otro banco de ejercicios para trabajo textual podría ser, por ejemplo, la idea de completar elementos lógicos, ¿no? Les doy, por ejemplo, la frase inicial, ¿sí? Microsoft and Amazon invested in AI innovation. Y les dejo ahí la duda, ¿no? Sin embargo, complete con su propia idea, ¿no? Y obviamente, pues les digo, tenga en cuenta las noticias actuales, las situaciones actuales, lo que se vio en clase para responder esa idea. Ujú. ¿Y qué busco con eso? Pues obviamente utilizar herramientas como vocabulario, el tema, palabras clave, frases clave que ellos puedan utilizar ahí en ese ejercicio. Entonces el potencial es coherencia, perdón, inferir información, conectar con temáticas que ya han visto en clase como a través del inglés. Ujú. Entonces ahí la conexión siempre de de las dos partes, lengua, contenido. Bien, entonces, veamos ya un ejemplo puntual conectando ambas partes, conectando la herramienta de Notion, de más o menos cómo se vería con un ejemplo clásico, ¿sí? Un ejemplo de una clase mía, por ejemplo. Yo tengo una clase que se llama Inglés Turismo 3, donde una temática es will, ¿sí? Una temática gramatical de lengua, ujú, que lo voy a conectar con un contenido que no ven en mi clase, pero que sí lo ven en otras materias, como es situaciones en aeropuertos, ¿sí? Es un ejercicio de 10 minutos donde hago una descripción para que ustedes como que también se hagan una idea de lo que están viendo. Esto es un curso de inglés, los estudiantes trabajan el tema de las formas futuras utilizando will, deberán hablar de situaciones relacionadas al contexto aeroportuario a partir del tema de la toma de decisiones, ¿sí? Y establezco mis dos objetivos. Mi primer objetivo de contenido, describir situaciones reales, el contexto aeroportuario como operaciones en tierra y servicio a bordo. Yo pues
No es que tenga esa clase puntualmente, pero sé que mis estudiantes ven esa temática por fuera en otros cursos, entonces ahí conecto mi contenido con mi temática gramatical, ¿no? Y pues por ende, mi contenido de aquí objetivo será hablar de situaciones cotidianas del sector aeroportuario a partir de la toma de decisiones y la utilización, perdón, de expresiones como will. Ujú. Entonces, ese es un pequeño ejercicio que yo les doy a los estudiantes. Les digo, ok, vamos a hacer este ejercicio en 10 minutos. Vamos a escanear el código. De igual manera les voy a compartir el código para que vean cómo se ve el ejercicio a partir de la utilización de Notion. Entonces aquí yo voy a dejar aquí el chat, en el chat voy a dejar el link para que accedan. También lo vamos a compartir. Aquí vamos a entrar a ventana y sí. Entonces, a ver si está compartiendo. Sí, entonces, lo bueno en Notion es que me crea como este espacio virtual que ustedes pueden acceder y pueden interactuar y pueden ver, sin necesidad y es muy fácil porque él, lo que como editor de texto, él me permite a mí crear y escribir en ese espacio en negro, creando subcategorías, subtítulos, creando, por ejemplo, este tipo de se me olvidó, se me escapa el nombre, bueno, este tipo de herramientas, donde puedo esconder información, puedo ampliar información. ujú. Es muy fácil, muy práctico y es fácil de acceder porque aquí en la opción de compartir no deja compartir como un website. Lo único que tengo que hacer es darle como permitir, permitirle que cualquier persona con el link pueda acceder. Ujú. Y ya tengo el acceso para el estudiante, ¿no? Obviamente aquí yo le puedo decir cómo puede ver, puede comentar o puede editar. Entonces ya depende hasta qué punto quiero darle al estudiante la libertad de interactuar. Ujú. Por el momento, pues yo lo dejé simplemente como puede ver, ¿vale? Entonces, claro, yo les digo a mis estudiantes, iniciamos la clase, vamos a hacer un ejercicio muy rápido, es un tipo de ejercicio de decisión rápida, la instrucción, lo mismo, tiene que ser instrucciones precisas, cortas, como work in group of three, use the following cards to read, y en grupos hable, comente las decisiones. Muy puntual para que no se alargue mucho el ejercicio. Entonces, claro, ellos van a entender, les doy una situación que pasa en el aeropuerto, que ellos se imaginan que trabajan allá, ¿qué harían si estuvieran acá en esta situación? ¿Qué harán? ¿No? ¿Qué decisión rápida van a tomar? Entonces, yo les doy aquí la tarea. En cada situación. Ahí, por ejemplo, si veo que alguna pronto una situación es un poco compleja, les puedo dar el andamiaje, ¿no? Utilice estas expresiones. Por ejemplo, en la situación 5 yo le doy la situación a ellos. Y esto, pues, en 5 6 minutos que se desarrolla. Obviamente, pues, aquí la dificultad es un poco mayor porque, como he mencionado, pues son estudiantes que están bien en inglés, que ya vieron sus clases de aeropuerto, que pueden conectar ambos elementos. Pero bueno, básicamente se vería una tarea, una microactividad de esta forma, ujú, de este modo. Y yo, por ejemplo, como profe, puedo en este caso ir pasando por grupos, escuchar lo que dicen y hacer la corrección en el momento. Ujú. Por ejemplo, podría ser ese tipo de situación, ¿no? Si lo llevo más a la parte de speaking o si lo puedo llevar a la parte de escritura que me entreguen, lo escriban en 2 párrafos, lo que haría. ¿Qué decisión tomarían en esa situación? ¿Vale? Eso con, pues, Notion, ¿ok? Bueno, Notion es muy práctico porque nos deja a nosotros crear todos los encabezados, nos deja meter links y, por ejemplo, para la actividad de hoy de cierre, pues decidí utilizar Notion también. Entonces, si nos movemos aquí abajo, tenemos la actividad de cierre, diseño de microactividad bilingüe. Entonces, eso es lo que, pues, vamos a hacer ahorita. Pero entonces, antes de arrancar con eso, pues, básicamente, eso es lo que les quería presentar el día de hoy con la parte de microaprendizaje bilingüe. ¿Listo? Tengamos en cuenta siempre nuestro contexto, el contenido, los estudiantes, qué nivel tienen para hasta qué punto exigirle con la microactividad. Recuerden, no son más de 15 minutos. Tener en cuenta, bueno,
también cómo adapto el material. Y bueno, pues ver hasta qué punto logran los estudiantes hacer con el inglés, ¿no? Con la lengua. Ujú. Bueno, básicamente esto es lo que les quería presentar el día de hoy. Yo tengo entonces pues en la última parte, el último ejercicio que quiero compartir con ustedes, que sería un poco más la reflexión, de pronto llevar como ya a lo puntual, ¿no? Dejar en algo muy puntual de una clase. Entonces, les voy a dar este espacio de 30 minutos. Sí, 30 minutos, sí, está bien. 20 minutos para diseñar nuestra primera microactividad bilingüe, ¿sí? Entonces aquí yo les dejo como un paso a paso, un andamiaje para pensar un poco en la actividad que podemos hacer. Entonces la instrucción es muy sencilla, diseñar una actividad aquí en el Notion, ¿sí? Los que no la habían visto, de alguna manera estoy proyectando, pero tienen también el link en el chat. Diseñar una actividad de microaprendizaje que integre pues contenido de su asignatura, uso del inglés y una tarea breve y significativa a partir del material textual, sea ya bien adaptado, real, modificado, pasado a través de IA, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues de pronto esto se luce un poco largo, pero pues normalmente es el proceso que mentalmente llevamos para diseñar cualquier tipo de actividad, ¿no? Pero yo dejo aquí como en ese andamiaje, step by step, ¿no? Paso a paso. Entonces definamos el contexto, ¿no? ¿Qué clase se usará el microaprendizaje bilingüe? ¿Qué asignatura? ¿Qué tema podría ser? Porque cuando hablo aquí de tema es como eh, puntualmente este microtema, ¿no? Ese microtema de algo muy específico que de pronto se dificulta en clase. Definir el objetivo, ¿sí? Definir el objetivo dual, qué deben entender o analizar y qué deben decir o usar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de contenido y el objetivo de lengua? ¿Qué microtexto vamos a utilizar? ¿Qué material real adaptado puede utilizarse? La idea no es mezclar contenido de diferentes fuentes, porque puede que la extensión de la microlección se vuelva ya una lección como tal, ¿no? Una tarea dentro de clase. Entonces, pues, no, tampoco es el objetivo. ¿Qué estrategias van a utilizar, no? De pronto el banco de estrategias que les dejé anteriormente, error de sentido, predicción, discusión, reescritura, de pronto, a ver, verdadero o falso con justificación, o algo que no mencioné anteriormente, si nuestro enfoque principal es la comunicación, pues algo tipo roleplay, ¿no? Y aquí les dejo como una imagen de lo que ese tipo de ejercicio fomenta, ¿no? Pensamiento crítico, acción inmediata, comprensión profunda, lógica, comunicación. Bueno, eso ya lo deciden ustedes. Y bueno, defina la producción. ¿Qué dirán los estudiantes? ¿Será un texto que presenten? ¿Será un pequeño 3, 4 frases? O ya será algo un poco más elaborado. ¿Qué andamiaje se necesitará? ¿Qué apoyo de vocabulario, estructuras, ejemplos? Ujú. Y bueno, pues por último, me gustaría que como estas preguntas que yo dejo acá de andamiaje, pues no las compartan en este espacio aquí, compartir su reflexión en Padlet. Si dan clic ahí, los va a llevar a un Padlet donde podrán compartir, crear una opción de una pestaña donde nos podrán compartir pues su información para que quede registro de lo que y poder leerlos también. Si no, pues también nos pueden compartir ahorita en este espacio pues sus comentarios. ¿Listo? Em, Suena un poco largo, listo, pero en verdad es muy breve y muy conciso lo que se pide en el ejercicio. Pero entonces, antes de, no sé si de pronto tengan alguna duda, pregunta, comentario respecto a las aplicaciones que se presentaron. Em, yo sé que pues a veces de pronto con la idea del inglés a veces es como, ok, hay que tener cuidado, el inglés, ok, puede no que sea em, mi tema favorito, pero sí, pues viéndolo así como lo que yo pregunto, lo que planteamos al principio, las preguntas de reflexión era, bueno, ¿hasta qué punto puedo llegar el inglés? ¿No? Y con este tipo de ejercicios como microlearning, pues podemos presentarlo en momentos breves de clase, ¿no? 10 minutos donde el que tiene el que es el actor principal es el estudiante, que es el que va a hacer. Simplemente nosotros podemos ir guiando, mostrando el contenido, mostrando las herramientas y que ellos hagan.
para que no quede mucho esa dependencia profe-estudiante, donde el profe hace más, especialmente en inglés, y el estudiante pues solo mira, ¿no? También buscar como que con estos mini ejercicios en ellos los que actúen y hagan en corto tiempo. Em, sí, no tengo aquí un espacio, entonces no sé si tengan dudas, preguntas. Pueden alzar su manito. Si no hay preguntas, me pueden dejar la manito arriba o me pueden decir con un emoji. Me pueden dejar ahí la manita arriba si no hay preguntas. Ok. Gracias, el profe José también nos compartió el link de Padlet, perdón, para dejar su reflexión. ¿Listo? Entonces voy a dejar acá un tiempito para que puedan, para que puedan pensar como en esa reflexión que yo les planteo aquí y de pronto dejar de manera escrita o nos pueden comentar si quieren al final el, su reflexión, ¿no? Entonces, si no hay dudas, pues podemos arrancar a trabajar, dejar ahí sus comentarios. Ujú. Y con respecto a la asistencia, ya ahorita sobre las 15 vamos a compartir la asistencia. Entonces, bueno, yo estoy aquí disponible en dado caso que surja alguna duda o pregunta que quieran hacerme, ¿listo? O de pronto alguna cuestión de alguna aplicación. Entonces, nada, sobre las y 20 voy a mirar a ver qué tenemos y si alguien quiere colaborar, compartir su información.
Bueno. De pronto, bueno, aquí el profe Dago nos está acompañando, ayudando a compartir el link de asistencia y registro. De pronto, no sé, de pronto alguien tenga algo por comentar, de pronto alguna idea inicial, de pronto ya todo el contenido de la información, de pronto algún comentario para hacer o pregunta. No sé si quiera alguien participar en este espacio de 5 minutos. Vamos a tener 5 minutos antes de irnos para ver las opiniones de pronto, alguna propuesta inicial, o de pronto algo que que de pronto descubrieron con alguna aplicación, con la aplicación que presenté. Si a alguien le gustaría participar, pues lo escuchamos. De igual manera, también dejamos el espacio en Padlet para que nos compartan información. Si quieren dejarla ahí, también la pueden hacer. A las personas que no les deje llenar la asistencia, significa que ya la llenaron, porque se repite, este ejercicio se hizo el día lunes de hace 8 días también. Entonces, si no es porque ya se hizo la diligencia, se hizo una vez. No sé si estoy en lo correcto, ¿cierto, José? Así es, Juan David, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. correcto. Si ya asististe la semana pasada y diligenciaste la asistencia, ya no es necesario que diligencies esta, porque es la réplica del mismo espacio. Gracias, profe. Gracias, José. Gracias. Sí. Bueno, listo. Em, bueno, si de pronto alguien más quiera comentar algo, listo. Si no, bueno, dejamos el espacio abierto en Teams, perdón, en Padlet para que lo escriban, lo comenten también, los podemos leer sus compañeros también, dejar ahí el espacio. Es un ejercicio que pues sí toma su tiempito en pensar, pero una vez lo entendemos y mecanizamos de pronto las herramientas, las estrategias, va a ser más sencillo. Bueno, entonces de igual manera les dejo mi correo por si acaso en algún momento tengan alguna duda, que quieran plantear un ejercicio. Les dejo mi correo aquí en el chat también para que me contacten vía correo. Yo los puedo guiar, ayudar también de pronto para alguna propuesta de ejercicio bilingüe. Bueno, entonces si no hay más comentarios, si no tenemos más dudas, muchas gracias por asistir el día de hoy. Recuerden que el día jueves nos va a acompañar el profe José.